En nuestra última lección estuvimos nosotros mirando la enseñanza que el Señor Jesús dio con respecto al divorcio en Perea. Como veíamos en las lecciones previas, el Señor ha descendido desde Galilea a Jerusalén. Pero para no tener que pasar por el territorio de los samaritanos, cruza el río Jordán y pasa al oriente y entra al territorio de Perea, territorio gentil, donde Herodes es gobernador. Y es aquí donde los fariseos vienen y le hacen la pregunta de si es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa. El Señor les dice que no, que solamente hay una causa por la cual se puede repudiar al cónyuge, y es que haya sido por fornicación. Y veíamos cómo el Señor les explica lo que decía Deuteronomio capítulo 24, la ley de Dios en el Antiguo Testamento con respecto al divorcio y las segundas nupcias, donde ambos se podían volver a casar. El marido que repudiaba a su esposa por cosa indecente se podía volver a casar, y su esposa, a quien había repudiado por cosa indecente, también se podía volver a casar, sin pecar, sin caer en adulterio. Y es lo que el Señor les está explicando a estos judíos. Bueno, ya tuvimos la lección el día de ayer, pero vamos a continuar hoy con la segunda parte y espero que el tiempo me alcance para exponer esta segunda parte. Si no me alcanza el tiempo, entonces dejaremos para una tercera lección. Ya será la semana entrante, pero esperemos que pueda cubrirlo todo en el tiempo que tengo hoy disponible. Entonces, retomando lo que habíamos estudiado el día de ayer, cuando ellos le preguntan por qué Moisés dio carta de divorcio. Y el Señor les dice a estos fariseos, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y cuando dice, mas al principio no fue así, el Señor va hasta el principio, al Génesis, cuando Dios instituyó el divorcio. Ahora, lo que estamos leyendo aquí en este verso 8 es que el Señor les dice, vea, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por la dureza de su corazón. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto. Lamentablemente algunos entienden de otra manera, y considero que equivocada, lo que significa por la dureza de vuestro corazón. Surge una pregunta. ¿Eso significa que Dios sabía que el hombre iba a pecar y por eso cambió su ley para acomodarla? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Eso significa que Dios sabía que el hombre iba a pecar y por eso cambió su ley para acomodarla? Porque la única causa autorizada por Dios era la fornicación, o, como lo dice Moisés, por causa indecente. Por alguna cosa indecente. Ahora, ¿cómo responder esta pregunta? ¿Cambió Dios su ley para acomodarla? ¿Para acomodarla a la necesidad del hombre? Bueno, la respuesta que tenemos que decir nosotros es un no enfático. Dios no cambió su ley. Dios ama al hombre.
pero no hay ningún ejemplo en el que las acciones pecaminosas del hombre obligaran a Dios a cambiar su ley para acomodar la maldad obstinada del hombre. Muchas veces somos tentados a entender la palabra permitió como significando algo como esto, que Dios toleró. Que Dios toleró que los judíos repudiaran a sus mujeres en el Antiguo Testamento, pero realmente eso era algo que él no quiso que hicieran. Eso es lo que entiende la mayoría de mis hermanos cuando leen este versículo. Muchos ven a Dios cediendo ante los judíos rebeldes. Y que de esta manera entonces permitió el divorcio con alevosía. Normalmente hay muchos que están pensando que Dios permitió el divorcio por menos que la fornicación. Recordemos que Moisés no permitió el divorcio por algo menos que la fornicación. Moisés dijo, por alguna cosa indecente, y el Señor le explicó a los judíos que la cosa indecente era la fornicación. Así que Dios no pensó realmente que los judíos deberían divorciarse, pero se dio ante ellos y dejó que de todas maneras lo hicieran. Hay 3 dispensaciones en la Biblia. La dispensación mosaica es una de ellas. Y la dispensación mosaica va desde el monte Sinaí hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2. Éxodo 20, cuando Dios entrega la ley en el monte Sinaí, y Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se bautizan las primeras 3,000 personas y es establecida la iglesia del Señor. Ese lapso de tiempo es de 1600 años. Podemos nosotros concluir con esa forma de pensar de muchos, que durante 1600 años el Señor toleró, permitió que el hombre repudiara a su mujer por menos que la fornicación. Moisés permitió a los judíos repudiar a sus mujeres durante 1600 años. Es lo que dice el versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dios no cedió a los judíos rebeldes. Y Dios no toleró la enseñanza que nosotros tampoco toleraríamos ahora. Job, en el capítulo 4 de su libro, dice, pero más bien, antes de leerlo, en este capítulo 4, recuerden que cuando él lo había perdido todo, vinieron varios amigos a visitarle. Uno de ellos fue Elifaz, que reprendió algunas de las acusaciones de Job de que él era más justo que Dios con esta pregunta. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Si creemos que Dios permitió desatar el divorcio por 1600 años hasta que finalmente tuvo el valor cuando Jesús retornó y realmente ponerse de pie por la verdad, quizás estamos teniendo más alto concepto de nosotros mismos que lo que deberíamos tener.
En Romanos 12:2, Pablo dijo a los cristianos lo siguiente: no os adaptéis a este mundo. Pero surge la pregunta, ¿lo estaba haciendo Dios en Deuteronomio 24? Si la visión común es correcta, que realmente no quería que los judíos se divorciaran por menos que la fornicación, pero de todas maneras lo permitió, Dios se adaptó a este mundo durante 16 siglos, durante 1600 años. ¿Quién puede creer eso? Yo no creo eso, hermanos. Si la visión común de Dios en el Antiguo Testamento es correcta, que Dios realmente no quería que los judíos se divorciaran por menos que la fornicación, pero tuvo que ceder a causa de sus rebeliones, entonces Dios se negó a sí mismo a través de todo el período mosaico. Hermanos, la palabra permitió. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Esta palabra no significa que Dios cedió o que simplemente toleró a los judíos repudiando a sus esposas. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que lo hemos hecho en muchas ocasiones y que nos ha servido bastante para entender las palabras utilizadas en la Escritura. La palabra permitió viene de este término griego. Epitrepo. ¿Qué significa? Bueno, es traducida al castellano como permitió, pero ¿qué significa? El léxico griego del señor Thayer dice que significa permitir, autorizar, dar licencia. En otras palabras, cuando estamos leyendo las palabras del Señor en Mateo 19, respondiéndole a los fariseos, está diciéndoles que Moisés autorizó. No que él cedió o que él toleró, sino que él autorizó. El léxico griego de R.E. Gingrich nos dice del término epitrepo, traducido permitió al castellano, autorizar, ordenar. Mire lo que dice, autorizar, ordenar. Es muy diferente a concluir que el término permitir significa que Dios toleró o que Dios cedió. O en el caso de Moisés, que Moisés tuvo que ceder al pueblo o que Moisés tuvo que tolerar esa conducta del pueblo. No, aquí cuando dice Moisés os permitió, quiere decir Moisés autorizó, Moisés ordenó. Varios ejemplos tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, en donde la idea es autorizar, es ordenar, no es ceder o tolerar. En Mateo 8 tenemos el caso de cuando el Señor a una persona le dijo, sígueme. Pero este hombre le dijo al Señor, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Ahora, cuando él le dice aquí, permíteme, le está diciendo, autorízame que vaya primero y entierre a mi padre. Otro caso, Lucas capítulo 6, verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. No le está diciendo, tolérame, sino que le está diciendo, autorízame que me despida primero de los que están en mi casa, porque el término es traducido de la misma palabra que estamos viendo nosotros aquí en el versículo 8 de Mateo 19. Hechos capítulo 21. Caso de Pablo. Dice,
Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Ahora, no le está diciendo que lo tolere o que ceda, no, le está diciendo autorízame, te ruego para que me autorices a hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, en otras palabras, cuando él se lo autorizó, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Primera de Timoteo 2:12, hablando de la mujer, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí entendemos perfectamente que cuando Pablo usa la palabra no permito, quiere decir no autorizo, no ordeno. Juan 19:38. El Señor ha muerto y José de Arimatea va donde Pilato y le hace una petición. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. En otras palabras, lo autorizó para que se llevara el cuerpo del Señor Jesús. Hechos 26. Pablo está ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. En otras palabras, se te autoriza a hablar por ti mismo. Y nuevamente, en 1 Corintios 14, con respecto al papel de la mujer. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Nuevamente, el uso de la palabra permitir aquí quiere decir autorizar, ordenar. Bueno, Jesús afirmó que Moisés permitió o, como nos dicen los léxicos griegos, autorizó a los hombres repudiar a sus mujeres por fornicación. Y cuando eso ocurriera, ellas podían salir y convertirse en la esposa de otro hombre, sin pecar. Ayer estudiamos bastante bien el tema en Deuteronomio 24. Ahora, hay otra frase aquí, en el versículo 8 de Mateo 19, y es, bueno, pero antes de leer esa frase, recordemos Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, recordemos que ya vimos en la Biblia lo que es la cosa indecente, fornicación. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, la mujer que fue repudiada por la cosa indecente, por fornicación, y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Qué permitía, qué autorizó Dios a través de Moisés? Que si el hombre hallaba en su esposa alguna cosa indecente, se podía divorciar de ella. Y ella, después de ser repudiada y recibir la carta de divorcio, se podía volver a casar con otro hombre sin pecar. Ahora, volviendo al versículo 8 de Mateo 19, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. La pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús por la dureza de vuestro corazón?
¿qué significa por la dureza de vuestro corazón? Por la dureza de vuestro corazón, ¿hacia quién? ¿Hacia Dios o hacia la mujer? La palabra dureza indica una falta de receptividad o de penetración. Ahora, esta falta de recepción pudo ser ya sea como resultado de la rebelión hacia Dios, como en el caso de Faraón, o pudo ser simplemente una falta de entendimiento. Por ejemplo, Marcos usó la palabra en este segundo sentido, en el sentido de una falta de entendimiento, no de rebelión, no de terquedad, no de capricho. Porque muchas veces cuando nosotros leemos que es una persona dura de corazón, decimos que es una persona rebelde, que es una persona terca, que es una persona caprichosa. Pero no, en la Biblia encontramos nosotros otro uso de la palabra dureza de corazón y se refiere simplemente a una falta de entendimiento. En Marcos 16, el evangelista la usó en este segundo sentido, como una falta de entendimiento. El Señor ha resucitado de entre los muertos, se le aparece a los 11 apóstoles. Recuerden que ya hay algunos que les han dicho a los apóstoles que el Señor ha resucitado de entre los muertos. Una de ellas fue Marta. Eh, eh, María Magdalena, me equivoqué. María Magdalena. María Magdalena le ha dicho a los apóstoles que el Señor resucitó, no le creyeron. Luego los dos que estaban en el camino a Emaús, el Señor se les apareció, fueron y le dijeron a los apóstoles que el Señor había resucitado, no les creyeron. Y en Marcos 16 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Ahora, los apóstoles de Jesús no eran rebeldes, sino que simplemente no fueron receptivos a la resurrección en este punto. Leamos el pasaje de Marcos 16 en la versión La Palabra de Dios para Todos. Y mire cómo lo expresa. Después Jesús apareció ante los 11 seguidores cuando estaban comiendo. Él los regañó por no tener fe y por no aceptar lo que dijeron quienes lo vieron después de resucitado. Ahora, vemos aquí que dureza de corazón. Acabamos de leer en la Reina Valera que el Señor, vuelvo y retrocedo, el Señor le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Ahora, leyendo este mismo pasaje en la Palabra de Dios para Todos, dice, por no aceptar. Ahora, ¿por qué no aceptaban? Simplemente por una falta de entendimiento. Algunas personas con corazón endurecido son rebeldes, pero no todas ellas lo son. Miremos nuevamente aquí el texto de Marcos 16 en las dos versiones, Reina Valera a la izquierda y Marcos 16, 14 a la derecha. En la Reina Valera dice dureza de corazón y en la Palabra de Dios para Todos dice por no aceptar. Sencillamente había una falta de entendimiento, no de rebeldía de parte de los discípulos del Señor. Ahora, supongamos que la dureza de corazón, la falta de receptividad es hacia la esposa.
Deuteronomio 24, volviendo a leer el pasaje, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. En otras palabras, Moisés dijo que si la esposa de un hombre cometía fornicación no castigable con la muerte y él no era capaz de procesar lo que había sucedido, que podía repudiar. Ella no puede hallar gracia en los ojos de su marido a causa de fornicación, ya sea porque ella no quiso arrepentirse de eso, o aún si ella se arrepintiera de su pecado, su marido no es capaz de recibirla de nuevo en el lecho matrimonial. Eso es exactamente lo que Jesús dio a entender en Mateo 5 y en Mateo 19. Ni Jesús ni Moisés concedieron libertad porque Israel fuera rebelde, sino porque algunos hombres no eran capaces de continuar viviendo con una esposa que les había sido infiel. De eso trataba su dureza de corazón. Hace unos años atrás, una hermana en Cristo, su esposo también cristiano, entraron en un periodo difícil en su relación. Él le fue infiel y en varias ocasiones. Ella descubre la infidelidad de él y lo confronta. El hermano, preocupado porque ha sido descubierto su infidelidad, su fornicación, me busca y me dice, hermano, ayúdeme, yo quiero seguir en mi matrimonio, yo no quiero perder a mi esposa, pero ella no está dispuesta a seguir conmigo. Ayúdeme. Bueno, yo fui a su casa, estuvimos hablando durante un buen tiempo y la hermana me decía, hermano Jaime, yo no soy capaz de acostarme en la cama con un hombre que ha estado con otra mujer. No soy capaz. Si me toca, me siento sucia. Yo no soy capaz de seguir viviendo con él. Es más, me quiero divorciar. Me voy a divorciar. No soy capaz de seguir viviendo con él. Ahora, esta hermana le sucedía lo que el Señor dijo en el versículo 8 de Mateo 19. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero lo voy a cambiar. Por la dureza del corazón de esta mujer, Dios le permitió a ella repudiar a su marido. La dureza de su corazón consistía en eso, no en que ella fuera terca, no en que ella fuera caprichosa, no en que ella fuera rebelde, sino que ella lo manifestaba. No soy capaz de aceptar que este hombre me vuelva a tocar, ni mucho menos a tener intimidad sexual con él. Lo repudio, me divorcio de él. Ahora dice que la mujer que había sido repudiada, salida de su casa, podría ir y casarse con otro hombre. La dureza de vuestro corazón. Si no le agradare. La dureza del corazón de la cual habló el Señor en Mateo 19:8 es si no le agradare, el si no le agradare de Deuteronomio 24. La hermana no le agradó lo que hizo su esposo. Es más, lo detestaba.
Tan es así que dijo, yo no soy capaz. Su corazón se había endurecido, pero se había endurecido no por una cuestión de rebeldía, de terquedad, de capricho, sino porque ella no concebía la idea de volver a estar en el lecho matrimonial con aquel que le había sido infiel. El hermano Robert Hart Ryder, en su cartilla de Mateo, lo dice muy bien. Preste la atención. El término dureza de corazón podría referirse a la incapacidad del hombre para hacer algo debido a la dureza de corazón. Dios sabía que al hombre le resultaría difícil perdonar verdaderamente después de que la infidelidad rompiera la confianza. La confianza absoluta es esencial entre marido y mujer. Por lo tanto, Dios permitió el divorcio solo en una situación en la que esa confianza se había roto y el hombre no podía restaurarla en su corazón. A eso se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando dijo, por la dureza de vuestro corazón. Lo voy a volver a leer, hermanos, porque quiero que les quede claro. Dice, el término dureza de corazón podría referirse a la incapacidad del hombre para hacer algo debido a la dureza de corazón. Dios sabía que al hombre le resultaría difícil perdonar verdaderamente después de que la infidelidad rompiera la confianza. La confianza absoluta es esencial entre marido y mujer, por lo tanto, Dios permitió el divorcio solo en una situación en la que esa confianza se había roto y el hombre no podía restaurarla en su corazón. Ese es el significado de la dureza de vuestro corazón. Ahora, se comete adulterio si uno se divorcia por otra causa que no sea la fornicación y se vuelve a casar. El Señor lo dijo en Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, si no es por fornicación, si no es por la cosa indecente que es la fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. La persona que se divorcia de su cónyuge por una causa distinta a la fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Una persona que se divorcia de su cónyuge por causa de fornicación puede volver a casarse sin pecar. El que se casa con quien se ha divorciado por causa distinta de la fornicación comete adulterio. Ahora, ¿qué es la fornicación? En 1 Corintios 7:2, Pablo dijo, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí, Pablo usa fornicación en plural, porque hay muchos tipos de fornicación, hay muchas clases de fornicación. Ahora, la palabra fornicación viene de este término griego, porneía. De ahí viene el término pornografía. También viene el término prostitución. Ahora, ¿qué es porneía? ¿Qué es fornicación? El léxico griego del señor Thayer dice que fornicación es contacto sexual ilícito en general. Hay muchas maneras de fornicar. Por eso dice contacto sexual ilícito en general. Bastante interesante lo que nosotros leemos en Ezequiel 23. Lo voy a leer primero en la Reina Valera versión del 60. Dice,
vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En otras palabras, tuvieron contacto sexual ilícito. En su juventud, fornicaron. ¿Y en qué consistió la fornicación? Bueno, dice ahí la segunda parte del verso 3, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. ¿En qué consistió la fornicación de la que está hablando aquí el profeta Ezequiel, de estas dos mujeres? En que permitieron que sus pechos fueran tocados, fueran apretados, fueran estrujados. No está hablando de coito, no está hablando de penetración del hombre a la mujer. Aquí la fornicación consistió en que ellas permitieron que les tocaran sus senos. Leamos ahora este mismo pasaje en la Biblia de las Américas. Ya sabemos lo que dice el versículo 1 y 2. Enfoquémonos en el 3. Que se prostituyeron en Egipto, se prostituyeron en su juventud. Allí fueron palpados sus pechos y allí fueron acariciados sus senos virginales. Dice la versión de la Biblia de las Américas que se prostituyeron. Dice la Reina Valera que fornicaron. ¿En qué consistió la fornicación o la prostitución? En que permitieron que les palparan sus pechos, en que les acariciaran sus senos. Eso es contacto sexual ilícito. Eso es fornicación. No hay que llegar al acto sexual como tal, en donde haya coito, en donde haya penetración del hombre hacia la mujer, para que eso sea fornicación. Obviamente eso es fornicación. Pero si una mujer permite o un hombre permite que lo toquen, que lo acaricien, que le toquen sus partes íntimas, vemos aquí que Dios está diciendo que eso es fornicación. Si una mujer casada o un hombre casado se encuentra con una persona del sexo opuesto o del mismo sexo y se besan, están teniendo contacto sexual ilícito. Si se tocan, si se acarician, si se amacizan, si se besan de una manera sensual, atrevida, erótica, están fornicando. Porque está con alguien que no es su cónyuge, con quien no está autorizado a tener ese tipo de expresiones y manifestaciones de intimidad. Yo lo puedo hacer con mi esposa, pero si es con alguien extraño que no es mi esposo o mi esposa, estoy fornicando. Eso es contacto sexual ilícito. Ahora, hay distinción entre fornicación y adulterio. Un ejemplo. Hay clases de carros. Ford, Chevrolet, Jeep, Toyota. Ford es carro. Dodge es carro. Toyota es carro. Pero el Ford, aunque es carro, no es Jeep. Toyota, aunque es carro, no es Chevrolet, pero es carro. Hay muchas clases de carros. Ahora, hay clases de fornicación. Incesto, homosexualidad, bestialismo, adulterio. Esas son maneras de practicar la fornicación. Ahora, el incesto es fornicación, pero el incesto no es adulterio. La homosexualidad es fornicación, pero la homosexualidad no es bestialismo. El bestialismo es fornicación, pero no es adulterio. Hay muchas clases de fornicación. Incesto no puede ser cometido en forma simultánea por dos personas que no están emparentadas. Tienen que estar emparentadas para que haya incesto. Bestialismo
no puede ser cometido en forma simultánea por dos personas. Debe haber involucrado un animal. Homosexualidad no puede ser cometido en forma simultánea por dos personas del sexo opuesto. Alguien del mismo sexo debe estar involucrado. Adulterio no puede ser cometido en forma simultánea por personas solteras. Un cónyuge, una persona casada, debe estar involucrado. Ahora, cada uno de estos aspectos es fornicación. Lo interesante en lo que el Señor está explicando en Mateo 19 es que los discípulos comprenden esta visión y para ellos es bastante extremista y sugieren que entonces es mejor no casarse. Dice el verso 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos quedaron sorprendidos por esta estricta interpretación de la ley. Ellos hasta ese momento estaban condicionados por los casos de fácil divorcio que prevalecían entre los judíos. Por eso razonan, si esta es la situación del marido, si esta es la situación entre marido y mujer, es mejor no casarse. En otras palabras, es mejor permanecer soltero que estar vinculado en un matrimonio indeseable. Versículo 11. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Señor Jesús está de acuerdo en que para algunos es mejor permanecer solteros, pero como el matrimonio es el diseño de Dios para el bien del hombre, permanecer soltero solo es conveniente en determinadas situaciones. Por ejemplo, algunos por naturaleza nacen con una disfunción física. Por eso dice en el verso 12, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay algunos que han sido hechos eunucos por el hombre. En ese entonces, por lo general, se trataba de sirvientes que supervisaban los harenes reales. El tercer grupo son los hombres que no se casan por causa del reino de los cielos. De este grupo, algunos pueden ser como Pablo, como el apóstol Pablo, que permaneció célibe para entregarse más libremente a los asuntos espirituales. Hermanos, mire, comprender la enseñanza del Señor no es difícil, pero comprenderlas no es el problema. El problema está en aceptar. No se permite el divorcio por cualquier motivo. Si uno se divorcia de su cónyuge por cualquier motivo y se vuelve a casar, comete adulterio. Hay una excepción dada por Jesús, salvo por fornicación. Si uno se divorcia de su cónyuge por fornicación, entonces la clara implicación es que no se comete adulterio al volverse a casar, ya sea la parte inocente o la parte culpable. Esto no es difícil de entender. Y los discípulos que escucharon a Jesús ciertamente entendieron lo que quería decir. Antes de terminar, vuelvo y les digo, si usted aún no tiene el libro, el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias, que está de forma gratuita disponible en el canal de YouTube, si no lo tiene, me lo puede solicitar y con mucho gusto yo le enviaré la copia en PDF.
Aquí solamente hemos visto una pequeñísima porción de todo este tema. No espero que lo entienda en este tiempo. Esto requiere de estudio, de volver a repetir, repasar, tomar apuntes, hacer una lista de preguntas, darle las respuestas. Así que los invito, hermanos, a que estudien el libro. La mayoría de ustedes ya lo tienen. Si no lo tienen, me lo pueden solicitar. Dios los bendiga.